y les habla Alejandro de Ávila. Tengo el gusto y el honor de ser el director fundador de este jardín, y la grana ha sido un tema que me ha fascinado desde antes de concebir este jardín, por nuestro amor a los textiles que tenemos por herencia, porque mis bisabuelas por ambos lados de la familia eran hilanderas y tejedoras, y por fascinación con las artes textiles como una forma muy genuina, muy arraigada de expresión de nuestra gente. Quisiera, tratando de complementar lo que nos ha presentado Mariana, explicarles cómo yo he abordado la grana, cómo a partir de información que nadie más había trabajado, al menos no se había publicado, hemos logrado una serie de inferencias que se han visto ahora validadas por información desde otros campos. Voy a tratar de explicar cómo. Entonces comienzo con lo que fue mi primer acercamiento, que es a través de las lenguas, y primero con las lenguas con las cuales tengo más experiencia directa, que son las lenguas de la familia mixtecana, que forman parte del Filum Otomangue. El Filum Otomangue es el grupo de lenguas más diversificado y de mayor profundidad temporal, no solamente en México, sino en todo el hemisferio occidental. Entonces tienen esa significación, igual que es el área de mayor representación de las lenguas otomangues. Si nos enfocamos nada más en la familia mixtecana, incluye también a musgo, podemos empezar a ver que los nombres para la grana no son préstamos de una a otra, ni tampoco tenemos evidencia para suponer que vienen de la lengua ancestral, que sería el proto-mixtecano en este caso, o más atrás el proto-otomangue. Cada una de las lenguas tiene una forma distinta, y algunas complejas que se pueden entender, como en Triqui de Copala, insecto sangre, y otras que no se interpretan, que son términos propios nada más, es el nombre, como en las lenguas mixtecas, Luku. Y en el caso de Yucateco parece que aquí sí es posible que haya sido un préstamo. Y esto fue para mi tesis doctoral, es un diagrama del cual estoy muy orgulloso porque me llevó mucho tiempo recopilar la información para presentarlo gráficamente. Aquí está la secuencia de eventos de diversificación de esta familia, a partir de lo que podemos reconstruir con la evidencia de las lenguas que se hablan hoy día de este filo. Y no solamente es ordenarlas de una manera lógica, sino estimar tiempos de divergencia. No son tiempos absolutos, pero nos permiten comparar con otras familias lingüísticas, por ejemplo la que estamos usando en esta conferencia. El español es parte de, ¿qué familia? Indoeuropea, gracias, exactamente. La familia indoeuropea la traigo a colación porque tiene más o menos el mismo orden de temporalidad, al menos eso nos dicen los datos glotocronológicos, que la familia otomana. Nos estamos enfocando hasta ahorita nada más en las lenguas en rojo, es una mínima parte de lo que es este filo muy complejo, muy diversificado. Bueno, pasemos a otro filo, pasemos a otra familia, bueno, un textil de la rama mixtecana, y vean ustedes qué maravilla, está la trama teñida con grana, y después de tejer todavía le embarraron más grana, que en un rojo, pero de veras encendido. Otra, la familia o rama popolocana, como queramos considerarla, no voy a estar repasando, no tengo lo del conocimiento para hacerle honor de explicarles bien, de pronunciar correctamente los términos, pero volvemos a ver que en algunos casos son analizables. Por ejemplo, popoloca del sur de Puebla, animal pintura nopal, un término muy descriptivo. O en el caso del chorcholteco, el clasificador para animal y un término que parece relacionarse con el rojo. Pero no son préstamos, ni son términos que podamos ver que descienden de una forma en común. Y son estas lenguas en esta otra rama de este filo. Uno más, bueno, un textil también. Son textiles donde sabemos con certeza que se usó grana. Y quiero decir con certeza porque hay mucha desinformación, incluso en publicaciones. Textiles que se dice son teñidos con grana, no es cierto. Entonces hay que tener cuidado con la evidencia, pero en este caso sí, y lo hemos constatado aquí mismo en el Museo Textil de Oaxaca. Esta es una falda de Huautla.
Una tercera rama o tercera familia dentro del filum, la rama zapotecana, hablada aquí en el Valle de Oaxaca. Tenemos diferentes términos, incluso dentro del Valle de Oaxaca. En Quiabimí es este, en Mitla es este otro, Chichicapan es un término más sencillo. Y hacia la Sierra Azul cambia por completo, aquí es un término compuesto, estos son términos primarios que no se pueden analizar. Este sí lo puedes entender, es animal nopal, como podrías esperar. Y es esta parte del filum complejo de las lenguas otomanas, un textil de la rama zapotecana, un enredo de Mitla, que era la forma de significar que la joven mujer estaba lista para casarse. Y bueno, otras lenguas de México y más allá de México, pues vemos que hay una gran diversidad en la terminología y no son préstamos. Cada lengua, por lo menos cada linaje lingüístico, acuña su propio término para la lengua. En algunos casos son términos primarios, como este, y en otros casos son términos descriptivos, como en purépecha, donde se compone de un término para color y un término para semilla de fruto y un textil de esa región. Entonces, a diferencia de los términos para grana, los términos, por ejemplo, para añil, otro colorante, se emparentan. Los vemos y vemos cómo hay claramente una relación. Cohuigua en zapoteco, Cuhuiquiwi en lenguas mixtecas, y esto además deriva muy claramente de un término del proto-totonaco, Kiwi, y está relacionado, esto es, si aceptamos toda la argumentación muy sofisticada de Terence Kaufman, la gran figura de la lingüística mesoamericana, deriva de un término del proto-mijezoque que representaba. Entonces lo que estamos viendo es que la terminología para ñil y también para achiote es un caso totalmente distinto a lo que vemos en la grana. Los términos para ñil, tanto en lenguas otomanas como en otras familias del ámbito de México y de Mesoamérica, tienen una relación de préstamos y que podemos rastrear a el protomijezoque, y pues esto es significativo porque precisamente pensamos que los, entre comillas, olmecas, la lengua madre y la cultura civilizatoria primaria de Mesoamérica, hablaban protomijezoque. Tiene sentido que sean ellos quienes hayan iniciado el proceso complejo de procesar el añil, porque es una planta que no obtienes el color azul directo, sino que tienes que fermentarlo, oxidarlo, reducirlo, y que este conocimiento entonces haya pasado de olmecas a otras culturas junto con el nombre para designarlas, pero no así la grana. Y eso pues me parece sumamente interesante, porque a diferencia de lo que vemos en México, en toda la región andina, que es mucho más extensa que el ámbito mesoamericano, tenemos a lo largo de más de 3.000 kilómetros un solo término, maclo, quechua y aymara, comparten un solo término. ¿Qué implica esto? Pues mi interpretación significa que la grana le llegó después y que quien la recibió acuñó el término y se fue prestando de comunidad en comunidad, pero hasta la fecha todos usan el mismo término para referirse a ella, caso muy distinto de Mesoamérica. Bueno, con esta evidencia entonces, ¿cómo tratamos de entender qué está pasando aquí? Pues no viene del textil, porque el textil es relativamente reciente. Las evidencias más tempranas de tejido documentadas arqueológicamente en Mesoamérica son tepalcates, donde se imprimió un tejido, y datan los más tempranos entre 1500 y 900 a.C. Y un poco más tarde, ya restos físicos de textil de la Cuenca de México, pero nada más temprano, de hace aproximadamente 3.500 años, cuando mucho. Y entonces, ¿qué onda con la grana? ¿Por qué? Pues porque tenemos razones para pensar, a partir de lo que hemos escuchado de Mariana, que este animalito pues tiene una historia anterior a la historia del tejido, y vamos entendiendo por qué. Y para ello conviene que conozcamos a la persona fotografiada en esta imagen,
que es mi tocayo, Alex Van Damme, quien no publicó hasta después, pero subió en línea su tesis doctoral, y yo me la encontré de chiripa y me sentí muy afortunado, porque en su tesis doctoral él es especialista en insectos, es entomólogo, se doctoró en la Universidad de California, donde yo hice mi doctorado, y él en su tesis aporta una nueva línea de evidencia que valida, creo, trataré de convencerlos a ustedes, la evidencia lingüística. ¿Qué es lo que encuentra Alex Van Damme? Bueno, primero, él muestreó 3 poblaciones de grana aquí en el Valle de Oaxaca, 3 ranchitos productores de grana, en un radio de unos 15 kilómetros alrededor de la ciudad. Estamos hablando de un área pequeñísima, ¿ok? Hizo estas 3 muestras. Y luego se fue a Perú y norte de Argentina, y a lo largo de un transecto de más de 1500 kilómetros, hizo todas estas muestras y secuenció la molécula de la herencia, que llamamos el ADN, ¿sí? Tomó muestras de grana de estas poblaciones en México y en Perú, las llevó al laboratorio y secuenció la grana. ¿Y qué es lo que encontró? Bueno, antes de mostrarles qué es lo que encontró, hizo la observación de que acá la grana requiere mucho cuidado para producirla. Vean ustedes, estos son uno de los 3 ranchitos que él estudió, y están protegiendo la nopalera, y esto lo vimos muy claramente acá con Mariana y con Yair, el cuidado que necesita la planta y el animalito. Los 2 han sido domesticados, los 2 necesitan defenderse de la intemperie, las granizadas no les caen bien, las lluvias fuertes tampoco, y además hay que estar expurgando a los enemigos de la grana, de los cuales ya escuchamos en voz de Mariana. En cambio, en los Andes no, en los Andes se asilvestró el nopal, es mesoamericano, pero se asilvestró allá, y se asilvestró la grana, y allá dejan que se reproduzca sola y ya nada más la recolectan, como si fuera algo silvestre, aunque no es originario allá. Son condiciones muy distintas, y por eso para ellos es mucho más barato llevar la grana al mercado que acá, donde tienes que cuidarla mucho. Él hizo estas observaciones y concluye lo siguiente en su tesis. Primero, los análisis de la molécula de la herencia. Él encuentra que la diversidad en Perú está dentro de la diversidad mexicana. ¿A qué se refiere esto? Aquí están, miren, en una forma de diagramarlo. No se fijen ustedes en el tamaño, porque el tamaño representa las poblaciones, y como en Perú están produciendo grandes cantidades, pues el círculo es mayor. Lo interesante es el número de círculos y los colores que está codificando. La grana sudamericana está dentro de la diversidad, no es una rama aparte, es parte del complejo que está documentado en el sur de México, específicamente en el Valle de Oaxaca. Y además él hace una estimación de cuánto tiempo hay de diversificación de las diferentes líneas que él deduce o que él infiere a partir de los datos moleculares. Y él propone que el grupo peruano y uno de los mexicanos se separaron hace 2300 años, pero el otro grupo mexicano tiene una profundidad temporal mucho mayor, 9400 años. Entonces parece que hubo 2 eventos de divergencia, uno muy temprano, que significó la separación de 2 grupos, y esto es nada más la grana fina, pero no estamos hablando de todo el género que ya nos explicó Mariana, estamos hablando nada más de la grana cultivada, la grana que sirve, la que tiene poca cera, como nos explicó Mariana. Esa grana fina, él encuentra 2 líneas básicas, las 2 mexicanas. La estimación del tiempo de divergencia es casi 10.000 años antes del presente, y la peruana se separa de la mexicana 2, de la segunda línea mexicana, hace relativamente poco tiempo. ¿Qué puede haber pasado aquí? Pues él concluye, y creo que tiene mucha evidencia para proponerlo, que de México, del sur de México, se llevó al mundo andino tanto la planta hospedera como la grana. Pero esto no pudo ser por tierra, y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no pudo haber sido por tierra? ¿Qué es lo que hay
entre el sur de México y la zona seca de Sudamérica, que comienza en Tumbes, en el noroeste de Perú. ¿Qué hay intermedio? Una de las regiones más húmedas del planeta, que comienza con el Darién en Panamá y sigue en el Chocó, toda la costa del Pacífico de Colombia y Ecuador. Allí se te pudre la planta, se te pudre el nopal y se te muere la grana. Si la llevas por tierra, no va a sobrevivir. Entonces, lo que está proponiendo Alex Van Damme en su tesis, y creo que tiene toda la razón, es que esto tuvo que haber sido un transporte rápido. Flotillas de canoas grandes que estaban comerciando entre, pensamos, el norte de Perú, Ecuador y la costa occidental de México. Y no solamente tenemos la evidencia de la grana, tenemos también, ahora sabemos, objetos de metal que han sido excavados en el occidente de México, y el análisis del metal muestra que fueron fundidos en Sudamérica. Y tenemos además evidencia documental del siglo XVI. Los que escribieron las relaciones geográficas del siglo XVI en la desembocadura del río Balsas comentan que la gente les dice que antes venían flotillas de canoas grandes a comerciar y que se tenían que quedar antes de regresar porque las corrientes no les permitían el regreso. Entonces todo se va amarrando en una narrativa que es coherente y que nos indica algo que para muchas y muchos de nosotros es sorpresa, que había un contacto continuo, intenso, entre el mundo mesoamericano y el mundo andino, y la grana y el nopal son prueba de ello. Y la planta resulta, ahora que también tenemos datos moleculares de los nopales, resulta que los nopales sobre los cuales crían grana en Perú, Bolivia, Chile, pues es la especie, o más bien el complejo, porque ahora resulta que Ficus indica no es monofilético, sino que es un complejo, también resulta de domesticación, fue llevado de acá para allá. Allá hay muchos nopales silvestres, pero en esos nopales no se cultiva la grana, se cultiva en el nopal mexicano, orgullo nacionalista para nosotros. Y además acá en Oaxaca tradicionalmente no solamente se usa el nopal llamado de Castilla, que es el Ficus indica, sino que se domesticó de forma independiente otro, que es Opuntia tomendosa, variedad hernandezi, que se conoce como nopal San Gabriel, y esta es otra planta hospedera para la grana fina de manera intensiva. Esa no se llevó a Sudamérica, esa no está registrada allá, no está aportada allá. Es una razón más para pensar, acá es su centro de origen, no allá. A pesar de lo que los peruanos siempre están muy orgullosos de la grana y hasta la fecha siguen diciendo que es de ellos, pues perdón, pero todo apunta a que su origen es acá. Bueno, la grana silvestre tiene el ácido carmínico, pero tiene mucha cera y tiene poco ácido carmínico. Entonces, volviendo a esta estimación de tiempo que nos muestra en su tesis doctoral Alex Van Damme, ¿por qué comenzaría la gente, según sus datos, hace miles de años a manejar la grana fina? Los textiles no son la explicación porque no tejía todavía la gente. ¿Cuál puede haber sido la explicación? Pues propongo yo, esta es propuesta mía, que la gente comenzó a domesticar tanto el nopal como la grana para pintura corporal. Antes de vestirte, ya la gente se pintaba por varias razones. Una de ellas para diferenciarse. En cuanto surgen diferencias culturales, tú quieres reconocer a quienes hablan tu misma lengua, son de tu misma comunidad, son tus amigas y tus amigos, no tus enemigos. Y una forma de hacerlo, y esto lo vemos en todo el planeta, es mediante pintura corporal. Pero no es la única, hay otras razones adicionales. Otros ejemplos de pintura corporal para corroborar que efectivamente esta pudo haber sido la función social de la grana. El achiote, regrésate por favor. El achiote en los pueblos amazónicos es pintura corporal fundamentalmente.
y precisamente se representa en la pintura corporal la afiliación, a qué gente perteneces, incluso a qué comunidad. Aquí está el fruto del achote, lo tenemos aquí en el jardín si alguien tuviera curiosidad de conocerlo, y colegas brasileiros publicaron este artículo que tenemos aquí en la biblioteca, y fue precisamente Jody, que está sentada aquí en tercera fila, quien me pasó este número de la revista, donde los colegas brasileiros publican este trabajo mostrando que el achote tal como lo conocemos es una planta que no encuentra silvestre, es domesticada. Y ellos no solamente muestran que es domesticada, sino descifran de cuál especie silvestre desciende. En el caso de la grana no sabemos, todo eso no se ha dilucidado, todavía falta mucha investigación, pero en el caso de achote ya sabemos cuál es la planta madre ancestral silvestre de la cual deriva el achote que nosotros conocemos, que es cultivado. Y de nuevo, el cultivo no tiene sentido como colorante textil. El cultivo del achote es como pintura corporal fundamentalmente. Entonces creo que es un buen modelo para proponer que esa fue la historia de la grana, y además los textiles teñidos con grana, la ropa teñida con grana, la protección contra el sol, como este rebozo maravilloso que tiene grana, añil y caracol, los tres colores fundamentales de Oaxaca. Una razón para usar grana en tu ropa es algo que encontré también en la literatura, una evaluación del efecto protector contra la radiación ultravioleta que nos daña mucho la piel. Pues resulta en esta publicación que la grana es especialmente valiosa para protegerte de la radiación ultravioleta. Ellos, este grupo de investigación, estudió varios colorantes y encuentran que la grana es particularmente útil para protegerte de los efectos dañinos de la radiación solar. Y entonces pues tiene sentido que la grana se haya usado para, una vez que empiezas a tejer, pues para teñir, no solamente por su hermoso color, sino por su utilidad. Y debo agregar, aunque ya no quise extenderme demasiado en la presentación, que también hay información de que es un repelente de insectos. O sea, no solamente te ayuda contra la radiación solar, sino que te ayuda a que no te muerdan los zancudos y otros insectos. Una vez que los europeos invaden México, pues se dan cuenta del valor de la grana y lo comienzan a usar de inmediato. Estos son textiles del siglo XVI, utilizando grana, y del textil pasa a la pintura al óleo, como este lienzo del Greco, como las Meninas, el famoso cuadro de Velázquez, como pintura también de Rembrandt, como obra de Goya, el ceñidor, el moño y el adorno del cabello. Incluso ya en el periodo impresionista, Van Gogh escribió que él prefería la grana a los colorantes sintéticos. Él escribe en una carta a su hermano que no es ningún ahorro usar los colorantes más baratos, porque la grana da una profundidad y una saturación que no te dan los colorantes sintéticos. Entonces se siguió valorando la grana todavía en el siglo XIX y bueno, pues hasta la fecha, como vamos a ver en el trabajo de Yair. Y no solamente en Occidente, también en el arte de Asia. Hay muchos ejemplos en pintura, en particular japonesa. Y esto pues fue el tema de una exposición muy importante en años recientes, nada menos que en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, donde se expuso en 2017 la exposición Rojo Mexicano, donde el guión curatorial en el cual participé, el tema central era la grana como la contribución más importante de México al arte universal. Y bueno, acá en Oaxaca pues tenemos el orgullo de no solamente, como lo ha mostrado el trabajo de Alex Van Damme, dar continuidad a la producción local, y es posible que la grana haya sido domesticada acá junto con el nopal hospedero, sino que tenemos muy bien documentado en la historia
y quiero en particular referirme a este manuscrito que se conserva en la biblioteca Burgoa, es parte de los tesoros de la Burgoa. Es el manuscrito de Fray Juan Caballero, quien de su puño y letra ilustró más de 50 plantas de Oaxaca con su nombre local, incluyendo 2 nopales, uno de ellos Hosperio de la Grana. Y él vivía aquí, precisamente en el espacio que dirige dignamente nuestro buen amigo José Luis Noria, quien está sentado frente a mí. Muchas gracias por acompañarnos, José Luis. Pues esta era la recámara del prior. El padre García Caballero era el prior, era provincial, era el director de la provincia de San Hipólito, que incluía Oaxaca, buena parte de Oaxaca, sur de Veracruz, Guerrero, y era además el prior de este convento de Santo Domingo. Era el mero mero, y él tenía interés en la grana, y no solamente nos legó este maravilloso manuscrito con los dibujos, sino que él escribió cartas a Alzate, el gran científico de la época, acerca de la grana, aportándole información. Y Santo Domingo pues tiene como sustento económico la grana. La ciudad de Oaxaca no se entiende sin la bonanza económica que significó la producción de grana, porque era la especialidad de Oaxaca. Oaxaca producía la mejor, no era la única zona productora, también Sudamérica producía, pero el comercio siempre prefirió la grana oaxaqueña y particularmente la de la Mixteca. Y el esplendor que vemos hasta la fecha en nuestra ciudad, en la arquitectura, en el arte, pues tiene como sustento el auge económico que significó por 300 años la producción de grana. Y nuestra ciudad lo refleja, pero más allá de nuestra ciudad, la complejidad social y política de Oaxaca refleja esto. Y con esto quisiera ir terminando. Oaxaca descuella, y ustedes lo saben bien, por tener una cuarta parte de los municipios de todo México. En México hay poco más de 2.575 están en Oaxaca. ¿Por qué tanta fragmentación? ¿Por qué el territorio se ha dividido en una forma tan acentuada? Pues una de las razones, no la única, pero una de las razones es que la administración virreinal muy pronto se da cuenta que no puede producir la grana en haciendas, como la caña para el azúcar, como el tabaco, como otros bienes para el comercio. La grana, para dejarte ganancia, no la puedes producir con mano de obra esclavizada, mucho menos con peones pagados, porque toda la ganancia se te va en mantener viva tu mano de obra, en comprarles comida para que sigan trabajando. Se da cuenta el Estado virreinal que la forma eficiente y redituable de producir grana es otorgarles autonomía a las comunidades, otorgarles derechos sobre la tierra, sobre los bosques, sobre sus aguas, para que tengan suficiente energía, leña, carbón, para la economía familiar, que tengan agua para regar sus predios si son de riego, si pueden regar, y que sean autosuficientes. Entonces los hombres se dedican a producir el alimento y las mujeres, en parte de su tiempo, incluso las y los niños y ancianos, se dedican a cuidar la grana, las nopaleras y el insecto, porque siendo nativo de aquí tiene muchos enemigos, pero quería estar constantemente cuidándolo. Y eso se ve hasta la fecha en el hecho de que en Oaxaca más del 70% de la tierra, de los bosques y de las aguas son de propiedad colectiva, no privada, no federal ni estatal. Eso es único, no solamente en México, es único a nivel de América Latina, posiblemente único en el mundo. No tenemos datos comparativos, pero sí sabemos que Oaxaca es la única zona de América Latina con más del 70% como propiedad colectiva. Y esto tiene mucho que ver con la grana. ¿Por qué? Pues porque la grana era el producto más caro en el comercio mundial que viniera del esfuerzo agrícola. No estamos hablando de la minería, pero de todo lo que se producía de forma agronómica, la grana era lo que dejaba más ganancia, era lo más caro, porque todo el mundo quería grana. Para China, para las sedas, para India, para Persia, Europa, etc. Y cierro agradeciéndole al maestro Toledo el interés que tuvo en crear el jardín y en diseñarnos esta fuente maravillosa que precisamente fluye
agua teñida con grana. Y esto creo que es un puente para cederle ahora la palabra a Yair. Muchas gracias.